días. Estamos en una cita obligada de los jueves, el privilegio de ser mujer. Y hoy me acompaña una doctora cubana, pediatra, neonatóloga. Su nombre, Laida Teresita Sarracino. Buenos días, doctora. Encantada. ¿Qué te parece? ¿Nos tratamos de tú? Sí, me gusta más. Vamos a quitar un poco el protocolo, ¿verdad? Y así nos sentimos más en confianza para conversar. Exacto. Y conversar, si es una cubana, pues tenemos que viajar a Cuba. En la Cuba que Laida creció. Sí, fui privilegiada no solo por eso, sino porque nací dentro de una familia muy unida, una familia grande, con muchas tías, con mis abuelos. Fui hija única durante 11 años, tenía la atención de todo el mundo sobre mí. La niña de la casa. Exactamente, y bueno, mis padres tenían recursos para darme cumplir todos mis antojos. Tuve una infancia muy feliz, muy feliz. Bueno, los primeros años estudié en la Academia Pitman y después nos mudamos, creo que en esa época vivíamos por el cerro, después nos mudamos y empecé a estudiar en un colegio, el Colegio Excelsior, que hasta ahí estuve hasta tercer año de bachillerato, donde, bueno, vino la desgracia histórica y pasé a estudiar al Instituto de La Habana. ¿Y a Sarracino? Sí, por parte de padre, en mi familia está un poco de porque desciende de una familia por parte de padre italiano y por parte de mi abuela norteamericana. Pero bueno, tenemos unas raíces italianas bastante fuertes. Sí, mi familia mía por parte de madre es totalmente cubana, criolla. Y además yo nací en Cuba y estoy muy orgullosa de ser cubana y me siento muy feliz de ser. ¿Por qué estás orgullosa de ser cubana? Bueno, porque los cubanos, tú sabes, somos personas muy persistentes, muy luchadoras, muy trabajadoras y creo que eso es algo que hemos ido llevando a través del mundo, en todos los lugares que uno va, viajas a diferentes países y cuando tú dices, eres cubano, bueno, pues te miran de una forma diferente y... claro, que una vez se tiene que aclarar, no, soy cubano de Miami, no soy cubano de Cuba, pero bueno, siempre tienen buen afecto hacia los cubanos y me gusta ser cubana. Que ahí tenemos a Laida, ¿qué momento fue Laida? Esa haciendo mi primera comunión en la iglesia de Santa Rita de Miramar, tenía 9 años. En La Habana, un televisor de aquella época. Sí, acababa de cumplir los 15. Uy, las famosas fotos de los 15. Sí, esa fue una de las tantas fotos de los 15. Bueno, pues vamos a seguir viendo imágenes, así que la voy a interrumpir a media. Y ese momento, no, esa vamos a esperar a esa imagen, me la dejan ahí porque ese es un momento muy especial, ya es Laida profesional. Ahí tenemos a Laida en la infancia, más fotos de Laida. Sí, en el Excelsior, ahí estaba, creo que era... no recuerdo si era, creo que por la maestra, creo que era segundo grado. Segundo grado. Bellos recuerdos de la infancia y de la infancia también, sus padres, Laida. Hábleme un poquito de su mamá que vive, su papá falleció ya, pero ¿qué lección de vida aprendió de ellos? Bueno, mi papá lo era todo para mí. Mi papá era mi papá, mi amigo, mi confidente. La persona en que yo confiaba 100%, mi héroe, era algo muy especial y muy importante en mi vida. Un hombre muy trabajador, un hombre muy luchador, muy de familia, que me enseñó muchos valores de siempre estaba estimulando que debía estudiar, que debía ser una persona independiente, que debía saber hacer de todo, pero que no podía dejar a un lado nunca los estudios por nada y que debía crecer y que todo en mi vida iba a ser por lo que yo pudiera lograr. Él siempre decía, del cielo cae el agua y los truenos, los rayos. Así que todo lo que tú quieras conseguir en esta vida tienes que lucharlo. Hay que lucharlo y hay que trabajarlo. Y para mí eso es algo. ¿Y su padre a qué se dedicaba en Cuba? Mi padre tenía su negocio propio, mi padre era una persona muy enamorada del arte, una persona que se dedicaba a la decoración interior y
Y bueno, más fundamentalmente estaba en la casa conmigo, después con mis hermanos, con mis tías, con mi abuela. Ya le digo, nosotros éramos una familia muy unida. Y tuvo hasta una persona como una nana que le dicen en Sí, México. tuve 3 nanas en mi vida, de las 3 guayos recuerdos encantadores, encantadores. Y Bueno, mi mamá ha sido una persona que siempre le ha dado mucha importancia a la familia y a la unión familiar. Toda su vida ha estado dedicada a mantener una familia unida y gracias a Dios lo ha podido lograr. Y mi papá, esa fortaleza, esa enseñanza de no mires atrás, sigue adelante, replantea tu vida cada vez que sea necesario, pero no te lamentes de lo que hiciste ya está hecho y no podemos volver atrás. Así que cualquier cosa es, a partir de ahora, el cambio, o sea, esa mirada una al futuro, mirada práctica. siempre, muy práctico, y ese pragmatismo, pues A la vida. yo lo heredé también, sí. Y- De todas las cosas, tradición que mantenemos y que siempre estar unidos, gracias a Dios, finalmente hemos podido estar todos, estar con todos sus hijos aquí y bueno, somos una familia bastante grande. Bueno, mi papá fue muy cuidadoso en tratar de que yo no sintiera esos cambios que realmente estaban pasando en mi familia, no solamente con ellos, sino con mis abuelos que habían quedado allá en Valladolid, en Pinar del Río, que perdieron todas sus propiedades, perdieron hasta la casa que vivían. Fueron sacados abruptamente. Bueno, historias que en Cuba, tú sabes, hay muchas. Pero bueno, yo tenía apenas 12 años y eran 12 años de aquella época, no 12 años de ahora. 12 años de ahora casi tienen la mente un poco más abierta. En aquella época todavía los 12 años se jugaba a las muñecas y se andaba con escarpines y batica de lacito atrás. Ya lo creo. Entonces él trató, lógicamente, de que yo no sintiera esos cambios y no tuve vivencia hasta que no fue un poco más grande de en realidad lo que había pasado. Aproximadamente. Ya lo había empezado porque yo empecé la escuela con 3 años, o sea, yo quemé muchas etapas y ya a los 16 años ya yo estaba estudiando la carrera de medicina. No directamente, un primo un poco alejado que era médico, pero fue la pionera. sí, fue una vocación que según mis padres las tuve desde que Desde que jugaba a las muñecas, Exacto. siempre hacía el papel de la doctora. siempre estaba cuidando de la muñeca Y enferma intensa. En esa época éramos muy poco con esa especialidad, yo trabajaba todos los días y tenía guardias de 24 horas cada tercer día, o sea que tenía un día entero de guardia, el otro día continuaba trabajando, dormí 2 noches en mi casa y volví otra vez a la guardia. Y así estuve durante muchos años. En recién nacido, yo trabajaba la parte de prematuro y la parte de terapia intensiva. Y sí, es un trabajo de 24 horas. En esos momentos, bueno, primero teníamos una infraestructura que habíamos heredado de antes. De antes del 59. Sí, de antes de la desgracia. Y esa estructura pues se mantuvo durante muchos años, desde el punto de vista estructural, también la estructura humana, los profesores, una serie de cosas que se mantuvo durante muchos años. También los recursos que llegaban muy fácilmente era cuando tenían los convenios con la Unión Soviética. Y los honorarios de un médico que trabajaba de esa manera. El mismo del que no lo trabajaba. Unos 600 pesos. Bueno, en el caso mío, siempre se empezaba con un salario como de 250 pesos cubanos, pero en el caso mío, que yo pude lograr llegar al máximo de las especialidades, hice especialidad de primer grado, segundo grado, ya a la categoría de profesor, pues logré ganar un salario bastante alto en esos momentos en Cuba, que eran 600 pesos cubanos, claro, son unos 330 dólares. Hablando hoy, pero en aquel momento el poder adquisitivo con esa cantidad era muy superior a lo que se da actualmente. Sí, claro. Existían otro orden de cosas, mercado paralelo, todo en moneda nacional, etcétera. Ahora el dólar es lo que cuenta definitivamente. Ahí tenemos unas fotos de un recuerdo muy especial de un paciente muy pequeñito que tuvo Laida. Laida le salvó la vida a muchos niños, pero en especial, háblenos de esa foto específicamente, le trae muchos recuerdos. Sí, muchísimo. Ese es Cuquito. Cuquito, ¿quién era Cuquito? Cuquito fue un bebé que nació producto de un
prácticamente un aborto, tenía... Espontáneo de la mamá, ¿no? Sí, no llegaba ni a las 20 semanas, alrededor de las 20 semanas, que es con lo que se considera ya que el feto, en ese caso, no antes que nazca, puede ser viable. Ese bebé nació pesando menos de 1 libra. No se consideró que estaba vivo en el momento que nació, se consideró que era un aborto. Yo fui llamada, estaba de guardia. Esa mamá no podía concebir, le costaba trabajo concebir. Sí, ese era como, no recuerdo si era el 5º o el 6º aborto. Ella había perdido muchos bebés, nunca había tenido un hijo, era su primer hijo. Incluso en ese momento se le dice al padre, hacia el esposo, pero no se le dice a ella que el bebé está vivo porque pensábamos que iba a ser una vida de pocos minutos. Ese día usted estaba de guardia. Estaba de guardia, ¿Y sí. cómo fue que le avisaron que ese bebé estaba? Bueno, de la con forma vida? usual que nos avisaban por que fuéramos urgentemente al salón de parto, y bueno, llegamos ahí, encontramos al bebé que tenía muy deprimidito, un llantico muy débil. Bueno, imagínese, un bebé que no pesaba ni 1 libra. Yo le puse inmediatamente cuquito porque me parecía que era de papel, como las cuquitas que uno Con que se jugaba jugaba en la cuando infancia, niña, sí. sí. Pero como era varoncito, pues le puse cuquito. Y entonces, en ese momento no tenía nombre, no tenía nada. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con él, fue bastante intenso lograr que pudiera recuperarse hasta que lo último que supe es que ya tiene como 30 y pico años. Tiene 30 y pico de años y vive aquí en Estados Unidos. Cuquito. Sí, lo que no he tenido la oportunidad de verlo, pero ¿Y cómo sé que fue la está reacción de esa mamá cuando le dijeron, finalmente vas a ser mamá? Súper emocionante, para mí fue un día inolvidable. Lloraba, reía, quería tocarlo, quería verlo, pero se sabe, fue una cosa muy emocionante, algo que no puedo olvidar nunca en mi vida. Se trató, para ser honesta, se trató, pero el problema es que el concepto de mi mamá de no separarse de la familia, de no dejar sus padres, de no dejar sus hermanos, de mantener esa unión familiar fue más fuerte. Predominó, que todo. hasta predominó que sí. en todo, predominó Y en entonces todo. ya... Bueno, yo me demoré un poquito más porque yo estuve 10 años esperando que me autorizaran la salida en Cuba. Por ser profesional de la salud. Por muchas cosas, y por mi esposo también, y por muchos motivos políticos. Y entonces personales. Aquí empiezo a cuidar los niños que habían sido mis pacientes. Allá en Cuba. Sí, empiezo a tener contacto con familias que yo le había atendido a los niños y ofrecerme como babysitter, o sea, como cuidadora de los Quizás niños. lo más difícil de Laida es que esos mismos padres llamaban a Laida para que la aconsejara, porque había sido su pediatra, y Laida había tenido que dejar atrás su profesión de pediatra neonatóloga. Exacto. ¿Eso puede ser el reto más duro de ser inmigrante en su caso? Bueno, fue muy duro y fue muy duro el tomar la decisión de no seguir el camino de la medicina, que había estado casi 30 años ejerciéndola. Fue duro, fue muy duro, pero como te digo, fue una decisión que cuando ya la tomé, seguí adelante y no miré hacia atrás. Y tuve que ser consistente con esa decisión. ¿Y dónde trabaja Laida? Porque Laida ha ido acercándose al mundo de las ciencias médicas, a su profesión, aunque no ejerce como tal. ¿Dónde trabaja Laida ahora? ¿Es asesora del director de un programa? Trabajo es una compañía que se dedica al mental health y substance abuse, o sea, al tratamiento de personas de salud mental y personas que tienen problemas con la adicción a diferentes tipos de drogas. Yo trabajo en la parte que corresponde a los elderly y a las personas adultas en el departamento de case manager, que es como una especie de trabajador social. ¿Quiénes pueden acudir? No, pues personas que tengan problemas de adaptación, problemas de nervios, o sea, personas nerviosas, personas con, no vamos a decir enfermos mentales. ¿Tienen que tener Medicare? Deben tener Medicaid. Aunque existen algunos programas que pueden cubrir algunos aspectos de las personas no Medicaid, pero fundamentalmente en el caso de nosotros, los trabajos sociales, pues son personas que tienen Medicaid. Fernando y yo, bueno, llevamos más de 32 años casados. Los viernes pues se lo dedicamos a nuestros amigos. ¿Se reúnen? Nos reunimos desde el mismo nosotros llegamos aquí a este país un viernes. Ahí hay fotos de
la convivencia familiar. Eso es actual, eso es fotos de, o sea, de hace un año más o menos. Porque la familia se lo dedican a los amigos, pero además la familia está compuesta por, ahí son miembros de la familia. Bueno, yo tengo un hijo de primer matrimonio y 2 nietos de esa unión. Fernando tiene de un matrimonio anterior 2 hijos también y tenemos 4 nietos de... Por esa vía. 3 nietos por esa vía, 2 niñas y un niño. O sea que en total tenemos 5 nietos, en total tenemos 4 hijos, tenemos un hijo en común. Pero a mí no hay diferencia, todos son mis hijos, todos son mis nietos. Y ahí aparecen parte de los una miembros parte, de esa familia. Una parte, porque cuando se tiene una familia tan grande, lo más difícil es reunirse todos. Pero además, en estos momentos, 86 años, aproximadamente. vive solita y se... Vive sola y acompañada, porque vive sola, porque está en su casa sola, duerme en su casa sola, pero todos los días está con alguien de la familia. Es una de las ventajas de cuando uno tiene una familia tan grande, ¿no? Que siempre está siempre solo. Está acompañado. Siempre está acompañado. Siempre está con visitas de bisnietos, de nietos, en como fin. yo trabajo de lunes a viernes tan intensamente, pues el sábado tengo el privilegio de tenerla ella conmigo y eso es algo importante. Y vamos con pocas palabras. Soy una persona muy práctica, muy positiva, muy feliz y muy activa. Me gusta siempre estar haciendo algo, me gusta estar... ¿Le gustan las mascotas? ¿Tiene un perrito? ¿Tiene tortugas? Sí, tengo un perrito Benny, que tiene 10 años, un poodle, un middle poodle, que es mi compañerito cuando estoy sola en la casa. Y tengo 2 tortugas, que es una tradición familiar tener tortugas. Y también le gustan las plantas. Mucho. Me gustan mucho las plantas. Dedica también un tiempo, el fin de semana también, trato al jardín. Exacto, dedicarle un tiempo al jardín. Me gusta el cultivo de orquídeas. Mi abuela le gustaba mucho las orquídeas, mi abuela por parte de padre, y bueno, me gusta trabajar. ¿Y cocinar? ¿Le gusta a Laida cocinar? Me encanta, lo que nunca tengo tiempo. ¿Qué platillo le queda mejor, por ejemplo? Bueno, depende a quién le pregunte. Si les pregunta a mis amigos, les gustan los garbanzos fritos que yo hago. ¿Lo lleva el viernes para compartir? Bueno, los viernes es cada viernes en una casa diferente. Entonces nos toca, rotamos quien hace la comida. Ah, bien. Y ahí es obligatorio asistir a esa cita de los viernes. Bueno, no obligatorio, porque en los cubanos la palabra obligatorio nos hace sentir un poco mal, pero sí es un compromiso moral que tenemos de reunirnos todos, porque somos amigos desde hace más de 30, 40 años, toda una vida unida. Hay algunos otros que se han unido ya aquí en el exilio. Fue una tradición que se hizo en Cuba, nos reuníamos también. Y bueno, y para nosotros es algo muy importante porque mantenemos esa unión, porque bueno, a veces los amigos llegan a ser parte de la familia y nosotros nos consideramos que eso es como una familia extendida y le damos su tiempo también. Y ese día que su mamá se queda ahí en casa, ¿qué actividades realizan juntas? Bueno, el sábado conversamos, vemos televisión, yo les enseño las plantas, yo cocino, siempre le hago algún platillo que a ella le gusta. Y vemos fotos, nos contamos lo que ha pasado en las novedades en la familia en la última semana, porque como ella está rotando con la familia constantemente, ella reporta de cómo... Ella es la que nos pone al día, ella es la que me pone al día de todo lo que está pasando. Qué bien. ¿Y su mamá ha atravesado pruebas difíciles porque ha estado malita, pero...? Sí, yo he pasado momentos muy difíciles. Primero cuando el cáncer de Fernando, que fue muy duro, y con más de un año en tratamiento con quimioterapia, gracias a Dios han pasado 6 años y está perfectamente bien. Y después mi mamá, hace menos de 2 años, también se le detectó un cáncer y tuvo también en tratamiento mucho tiempo con quimioterapia, pero bueno, gracias a Dios y a la ciencia y a los avances que hay en este país, pues también está muy bien, tiene 86 años, pero no lo aparenta. Quizás las divisas que la mueven a usted, que la guían en su camino por la vida, la han ayudado a atravesar por esas pruebas difíciles que nos va poniendo la vida. Sí, yo tengo una premisa en mi vida. Mi premisa es, cuando tengas el problema y si ya sabes cuál es el problema, no pienses más en él, piensa en su solución y dedica toda tu fuerza, dedica todo tu pensamiento, todo tu tiempo en buscar una solución para eliminar ese problema. No estar machacando sobre él, ¿no? Ese principio se basa pues en lo que aprendí de mi papá, no mires hacia atrás.
y siempre esté mirando hacia adelante. Y por lo Siempre tanto... mirando de cara al siempre, futuro. Siempre mirando Que el al futuro siempre va a ser mejor. Siempre el día de mañana es mejor que el día de hoy. Además, con las enseñanzas que nos va dejando justamente la universidad de la vida, porque es Exactamente. quizás la más difícil de todas las universidades. Exactamente, exactamente. Y así, con esa mirada optimista hacia el futuro, nos despedimos acá en el privilegio de ser mujer. Hasta la próxima semana. Recuerden, la cita es aquí los jueves a las 9:30, el privilegio de ser mujer. Muchas gracias, Laida, por su compañía en el día de hoy. Gracias a ti por estar contigo. Hasta la próxima.